se están comunicando a través del follaje y a través de las raíces, y todo el tiempo, al estar podando, lo que hacemos es cambiar la arquitectura natural del árbol, hacerlo más propenso a las enfermedades, y además hacerlo más vulnerable al viento, porque cada vez, no sé si ustedes vieron los árboles de nuestras calles y también los de nuestras plazas, son símiles de palmera. Eso hace que sean muy altos y con poco tronco, porque si les vamos cortando las ramas, el tronco no crece a lo ancho. Esto los hace más vulnerables al viento y además se pierde la protección interejemplares. Esto se ve un montón, quienes estamos observando a los árboles, a veces se saca un árbol y al poco tiempo cae el vecino, porque pierden la protección entre ellos. Los árboles son una comunidad que se protegen y se comunican entre ellos. Entonces, como me pasó esto, que no... Ahora trato de empezar explicando por qué nos llamamos basta de mutilar. Porque mutilar es cortarle un pedazo a un ser vivo. Simplemente es eso. Entonces, si nosotros vemos ese árbol, podemos, si lo miramos con detalle, a este también acá, podemos ver exactamente todas las mutilaciones que tiene a través de los años. Y fíjense qué notable, después de la mutilación aparecen los claveles del aire, porque el clavel del aire no es ese en particular, hay algunos que son que afectan más al árbol, pero este del clavel del aire en particular no es un parásito, pero lo que sucede es que necesita la luz del sol, el clavel del aire, entonces va a los lugares donde antes no había sol, porque ahí estaban las ramas del árbol. Entonces empiezan a llenar, yo lo vi en el propio árbol de mi vereda, que después que lo mutilaron la primera vez, empezó a tener claveles del aire. Entonces por eso nos llamamos basta de mutilar, que se entienda esto. Y otra cosa que nos pasa es que como, así como yo les contaba que hay mucha gente que no observa lo que está pasando acá, entonces si uno observara, después podría ir a preguntar qué es lo que está pasando, pero lo toman como si fuera una cosa, no sé, naturalizar la invasión del espacio, ya sea por una inmobiliaria o por el gobierno de la ciudad o por lo que sea. Y entonces esto de que los árboles no los miran, me pasó en una charla que dimos en la Plaza Inmigrantes de Armenia, que fue la anterior a esta, que fue muy lindo, había un clima de muchas preguntas, mucho interés en lo que estábamos haciendo. Lo hicimos junto con Palermo Resiste. Yo les comentaba recién que Basta de Mutilar Nuestros Árboles es una de las pocas organizaciones que trabaja integralmente en toda la ciudad. Tenemos al Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler, Basta de Mutilar, Fundación Ciudad y espero no olvidarme de ninguna, pero todas las demás organizaciones que nuclean mucha gente son barriales. Entonces lo que hacemos es en cada comuna trabajar en conjunto, en este caso, bueno, la gente de colegiales que ya nos conocimos en la lucha por la Plaza Clemente, y en el caso de la Comuna 14 era Palermo Resiste, que es un grupo muy nuevo, realmente la invasión a su espacio y a su aire barrial es tan grande que, bueno, se han reunido entre ellos. Y una persona vino, un señor muy interesado, y me dijo, yo hay algo que no entendí. Y me dice, ¿por qué vos dijiste que no hay ningún árbol entero en la ciudad? Porque les dije, no queda ningún árbol entero en la ciudad, nuestros niños y niñas no van a saber lo que es un árbol, porque lo que tienen es un despojo de lo que podría haber sido ese árbol. Y si encuentran uno, les pido por favor que me manden una foto, pero jamás vamos a decir dónde está. Es decir, cuando nosotros encontramos un árbol que está bastante bien, nunca decimos dónde está porque seguro van ahí. Entonces lo que hice fue darme vuelta y decirle, mira, y dijo, ah, claro, yo nunca había visto este señor que no hay un árbol que no presente cicatrices, muñones, pedazos de lo que podría haber sido. Entonces eso es algo que nosotros tratamos de que se vea, y para eso justamente es nuestra muestra de fotos. Acá trajimos una muestra de las cientos de fotos que tenemos. No sé, vamos a tener que hacer algo, hablábamos con Pablo, para resguardar este archivo, porque es el archivo, como dijo una vez un periodista, más completo de árboles destrozados de la ciudad.
No hay comuna, no hay avenida, no hay plaza, no hay escuela, hospital, museo, nada que tenga un árbol entero. Todos están mutilados. Y algunos resisten, entonces la gente dice, por ejemplo, si ustedes miran el que está allá atrás, ven que sacó unas ramitas alrededor de la herida de la mutilación. Bueno, ¿cuál, Marian? Este que está justo acá derecho tiene una herida enorme de la mutilación. Están saludando los perros abajo. Y sí, Ah, de ahí le salen acá. las ramas y entonces la gente piensa que la poda lo que le da es más fuerza al árbol. La herida es como el ojo, ¿no? Que se ve. Sí, y abajo hay otra, a la derecha hay otra herida de la cual salen ramas. Esas ramas no son verdaderas ramas, la rama que cortaron nunca va a poder volver a estar. Es realmente una mutilación y es irreparable. Entonces el árbol, como respira y se nutre a través de las hojas, es decir, si nosotros le quitamos las hojas al árbol sería como quitarnos a nosotros un pedazo de pulmón o un pedazo de estómago, porque a través de la fotosíntesis se nutre a través de las hojas. Entonces, frente a la agresión a su biología y a su metabolismo que representa la poda, el árbol arma esos brotes con hojas para poder seguir respirando. O sea, no es una muestra de resiliencia, sino más bien es un manotazo de ahogado, porque son los últimos movimientos que hace el árbol para poder seguir viviendo sin sus hojas. Esos brotes, cuando pase de nuevo la brigada mutiladora, los va a sacar, porque se llaman brotes epicórmicos. Existe como la fantasía de que le quitan energía al árbol y el árbol lo que está haciendo es tratar de vivir, con lo cual, digamos, no solo es irreparable, sino que es un maltrato y un negocio redondo. Primero nosotros con nuestro dinero pagamos por las podas reiteradas y sistemáticas. El árbol no resiste. De hecho, los primeros árboles por los cuales yo fui a protestar en la Comuna 2, en el 2010, hoy ya no están. Y eran árboles jóvenes, eran más jóvenes que estos que tenemos acá. Porque las mutilaciones y estas podas reiteradas y sistemáticas lo que hacen es acelerar la muerte del árbol, o sea, disminuye la expectativa de vida del árbol. Entonces, después de pagar las podas reiteradas, en esta ciudad se podan 75.000 árboles por año y se extraen entre 20 y 30 por día. Ahí contamos la tala y la extracción. Cuando pagamos esto varios años, después pagamos la extracción que nos sale en el año pasado. Cada extracción depende mucho del tamaño del árbol, del diámetro, de la altura del techo, de la edad y demás, pero más o menos cada extracción estaba saliendo 40.000 pesos en el 2018. Hoy ese número para el 2022 había que multiplicarlo por 4,4, ¿no? O sea, multiplicamos 40.000 por 4,4 y es la ganancia que es lo que le pagamos para extraer un árbol. Después se planta otro, que nuevamente lo tenemos que pagar. Eso que se planta no se cuida, entonces, si tiene la suerte de sobrevivir el árbol que plantaron, empieza otra vez el camino de la poda. Y si se muere, se reemplaza. No hay reemplazo, insisto, no se reemplazan los seres vivos. Entonces, este negocio redondo ahora se completó con otra cosa, que es el negocio del chipeo, con lo que ellos llaman restos de poda. Una pregunta. Dale. Ay, mi amor. ¿Esto está pasando solamente en esta ciudad o en otros lugares? Empezó acá como modelo y se extendió a todos los municipios. El único municipio que yo conozco que tiene la misma, que el grupo Defensores de Arbolado tiene más o menos la misma edad que Basta de Mutilar, es la Asamblea por el Árbol de Mendoza, de la ciudad de Mendoza. Pero los demás, los de Rosario, Santa Fe, La Pampa, La Plata, todos los otros grupos son más nuevos, porque fue digamos, cuando yo hice la petición en el 2015, que se llamaba justamente detengan ya la mutilación, no me acuerdo cómo se llamaba, una de las cosas que decía en el último párrafo era esa: este modelo se está replicando en todos los municipios. ¿Y por qué se replica? Porque es un negocio. Y además porque como gran parte de la gente que habita una ciudad no conoce ni los beneficios del arbolado, ni sabe y quiere que se lo poden porque ven a este ser vivo llamado árbol que no es más que, no destruye nada para comer, no tiene que matar otra planta, no tiene que matar otro animal,
se alimenta de moléculas y de iones que andan en la tierra o en el aire. Y además de eso, nos da una cantidad de beneficios que después si quieren se los listo, pero a veces me olvido de algunos porque son como 22. Sin ellos nuestra sería invivible. Como eso mucha gente no lo sabe, lo ven como una forma de tener más votos. Entonces, juntamos el negocio con los votos. Ahora las chipeadoras que se hacen, digamos, ladrillos que llaman ecológicos, porque a eso le llaman sustentabilidad, se hace combustible para las estufas que llaman de alto rendimiento, algo así. Se hacen pallets, se chipean y después con ese mulch que ponen así en los canteros, son todos lo que ellos llaman restos de poda y nosotros llamamos entidades constitutivas de seres vivos. Es como si estuviéramos repartiendo dedos, estómagos y pulmones, si fueran animales. Entonces, el tema es, yo les quería decir, quiero decirles dos cosas, porque siempre me olvido de algo. Una es de los beneficios del arbolado y el otro decirlo cuánto estamos pagando por la destrucción de nuestro patrimonio arbóreo. En el 2018 la licitación era de 2.500 millones de pesos por 2 años, 2018-2019. De esos 2.500 millones de pesos, el 95% se gasta en destrucción, o sea, podas sistemáticas y reiteradas, extracción y cortes de raíces, 5% a plantación, ¿y cuánto suma 95 más 5? 100. 0 pesos para cuidado. No hay plata destinada ni a tratamientos fitosanitarios, ni a proteger los árboles nuevos, porque les ponen 2 tutores que después pasa alguien, se los saca y nunca más nadie lo cuida. Regar, tratamientos fitosanitarios, hacer estudios que no son destructivos como tomografías para saber si realmente a ese árbol hay que extraerlo o no. O sea, toda esa parte, 0 pesos. Para el 2022, ese 2.500 millones de pesos por 2 años había que multiplicarlo por 4,4. Y el llamado mantenimiento de plazas y parques, que no es más que destrucción de la naturaleza, como estamos hablando hoy, el nuevo presupuesto hay que multiplicarlo por 6,6, porque lo que están haciendo ahora, no sé si vieron, pero es continuar con este proceso de destrucción también en las plazas y parques. Las hojas, por eso nuestro bordado, mi amiga Susana, que es la de Surciendo el Planeta acá en Buenos Aires, expresó muy bien acá la idea que nosotras le comunicamos. Le dijimos, queremos un árbol que sea añoso y que no sea un cilindro perfecto, que tenga un tronco rugoso, que tenga algún agujerito por ahí, porque en ese agujerito pues vive la fauna y vive otra flora, y que las ramas no sean como una B corta como son todos los árboles de la vereda, sino que sean como una filigrana. Vieron que cuando un árbol está entero, pero supongamos que esa filigrana tiene ya la copa del jacarandá, esa filigrana fuera toda la copa del árbol. Esas ramitas finitas, y algo muy importante es que las hojas es lo importante, porque de las hojas dependen todos los seres vivos. De las hojas depende el árbol, porque por fotosíntesis, con el dióxido de carbono, que es uno de los gases que produce calentamiento global, con el dióxido de carbono y el agua, fija el dióxido de carbono. En química, fijar significa que una sustancia gaseosa pasa a formar parte de un sólido. El sólido que arman los organismos que pueden hacer fotosíntesis es la glucosa. Hacen glucosa y hacen oxígeno gaseoso, que es lo que respiran todos los demás seres vivos. Eso lo hacen las hojas, no lo hace el tronco. Salvo el chañar, que tiene un tronco que hace fotosíntesis, no sé si lo conocen, que es un tronco de color verde. Ay, qué lindo. Los demás árboles no lo pueden hacer con el tronco, lo hacen con las hojas. Y la glucosa que ellos arman es, por un lado, el nutriente para el árbol, por eso les decía que es como sacarles un pedazo de estómago, y por otro lado es como el collarcito, la perlita con el cual se arma la cadena de celulosa. Entonces el material estructural del árbol también depende de que haga fotosíntesis, si no, no puede armar tronco, no puede armar ramas, no puede armar hojas.
por eso las hojas son tan importantes, cuando están verdes y también cuando caen, cuando el árbol las suelta, que siguen siendo árbol. Y si nosotros dejáramos esas hojas en el piso, en el suelo del árbol que las soltó, esas hojas volverían a formar parte del árbol. Que la tierra sea fértil depende de que le dejemos las hojas. Porque las hojas tienen las hojas secas, por eso también acá hay muchas hojas marrones, rojas o amarillas. Las hojas se van descomponiendo en la tierra y sirven de sustento a los microorganismos que hay en la tierra, porque la tierra bulle de vida. Acá, en este cemento, no hay vida, el cemento es inerte, no está vivo. La tierra está llena de vida. Entonces, todas esas sustancias que se producen, que después alimentan a microorganismos, después alimentan a insectos, a lombrices, después terminan siendo el propio nutriente del árbol. Los pájaros comen de los gusanitos o de los bichitos que encuentran en la tierra. Es muy difícil encontrar un lugar, acá tienen, pero no en todas las plazas, es muy difícil encontrar un lugar donde podamos mostrarles a nuestros niños y nuestras niñas lo que es la tierra, lo que la tierra lleva adentro como fuente de vida. Y eso es muy difícil de enseñárselo porque lo que vemos son, no sé, cementos, maceteros, un árbol que está en el medio de un rectángulo, o sea, lo más alejado posible del ciclo natural. Bueno, la plaza Entonces por eso nuestro bordado quiere tratar de comunicar todo esto. Y hay gente que piensa que las empresas de mantenimiento no saben eso. Y que por eso barren las hojas. Para barrer las hojas se usa el soplahojas, que es una máquina infernal. Tanto el soplahojas como la bordeadora como la motosierra son máquinas infernales, diseñadas por algún demonio. El soplahojas contamina el aire, hace contaminación sonora, saca toda la capa fértil de la tierra. Desparrama gérmenes y virus que los respiramos, desparrama alérgenos. Hay mucha gente que va a la plaza y vuelve estornudando y es por eso, no es porque la plaza le hace mal. Mirá vos. ¿Y qué hacen después con todas esas hojas que le sacaron a nuestros árboles? Las ponen en prolijas bolsas, no sé si las vieron. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que las tiran al SEAMSE? No, con eso fabrican tierra fértil que después le compramos. O sea, con nuestras hojas de nuestros árboles terminamos comprando la tierra fértil. O sea que cuando yo hablo de negocio redondo es porque realmente han visto un negocio espectacular. Tengo otra pregunta. Dime. Lo del colapso de árboles, ¿está pasando solo en Buenos Aires o No, en otros lugares? en otros lugares también. Es un esquema que se está repitiendo en todos lados. Tenemos grupos defensores de arbolado en Rosario, en La Pampa, en La Plata, Sobre en todo en las Mendoza, ciudades. en La Rioja. La ciudad se va convirtiendo en un cementerio de vida, de todas las vidas, y se la tiene como la cuna de la civilización. Y siempre, sí, las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, son cementerios de vida en realidad. Si uno quiere verla a fondo, ¿no? Sí. Si no se idiotiza con lo que no hay tierra, que todo está limpito. Y prolijo, porque el cemento es mucho más ordenado, prolijo. bien, ¿viste? Es mucho más prolijo que los seres es vivos. un esquema de desorden vital, de belleza, ¿no? Todo lo que es cuadrado para ellos es lo lindo. Sí. Como vemos la cruz esa de pasillos que han hecho ya espantosamente anchos, que gracias a un compañero que le sacó 1 metro de ancho, no sé para qué quieren un pasillo de 5 metros de cemento. Es así, pero es toda una imagen mental Claro. que está muy metida en la cabeza de la gente. Es así que lo prolijo es el cemento, el plástico, el metal, y que la vida es desprolija porque los pájaros cagan los autos, porque las hojas ensucian la vereda. Juntalas, querido, porque es fertilizante gratis que te está dando el árbol. Claro, superficie sin pelo. Bueno, entonces la cuestión es esa, tratar de difundir estas cuestiones. Para eso trabajamos mucho con, como les decía, con grupos de diferentes comunas. Y a mí siempre me gusta contarles los beneficios del arbolado, y siempre me olvido alguna porque me olvidé algo de las hojas que lo protegen del frío y del calor excesivo a la tierra. Buenísimo. Siempre me olvido de alguno porque es tanto que
Sí. Decime, Marian, una vez vimos con Anushi y Fausto, que son chiquitos todavía, que estaban talando un árbol y fue una situación horrible. Sí. Y preguntamos ellos preguntaron por qué estaban talando el árbol, porque no entendían desde su concepto de niñez, Sí. y les dijeron que estaba podrido. Sí. Esperamos ahí a que lo corten para ver qué era que estuviera podrido, porque teníamos que entender por qué estaban matando el árbol. No vimos nada de podrido y nos gustaría saber si en la página del gobierno se especifica cuándo un árbol está podrido, cuándo se permite talar, cuándo las cosas deberían estar haciéndose en su justo momento, ¿no? Porque la idea es que tampoco se le caiga arriba a nadie. Tenemos todo un tema con eso. Primero porque hablar de que un árbol esté podrido nos parece una falta de respeto. Es como decir de una persona es un tuberculoso. Lo que tiene es una condición que puede ser una pudrición. Cuando tiene un hueco no es que está hueco, es que ese hueco demuestra que pudo vencer la pudrición. O sea, pudo construir tejido alrededor. O sea que puede seguir viviendo. Puede seguir viviendo. Entonces, hay como el riesgo cero no existe, hay toda una serie de, digamos, hay gente especializada en riesgo de arbolado que dice hasta cuánto tiene que ser el porcentaje de la madera para que se pueda seguir manteniendo. La poda debería ser solamente de ramas dañadas, ramas enfermas, ramas secas o ramas que estén como raspando una sobre otra porque eso las debilita, y alguna rama que esté tapando un semáforo. Pero esta mutilación sistemática nos está dejando... No, no tenía registro de hueco, o sea, no no veíamos tenía, el hueco y no entendíamos... Puede ser que haya tenido algún hueco lateral y que por eso lo sacaron. El tema es que como no se hacen informes que tengan en cuenta, como yo les comentaba, tomografías y resistógrafos, instrumentos que no destruyen el árbol y permiten saber si todavía tiene suficiente madera para sostenerse, porque de hecho los postes son huecos y se sostienen. Claro. No es que algo por ser hueco no se va a sostener. Pero sí. Es el caballito de batalla. Sí. Cada vez que uno ve esa situación, dicen lo tenemos que sacar porque se le cae a una persona y la mata. Pero bueno, con este criterio, la cantidad de muertes que hay en la ciudad por accidentes de tránsito es mortal, que es la primera causa, no la de los árboles. Entonces saquemos todos los árboles, todos los coches, todos los colectivos. O sea, ¿cómo pueden decir semejante barbaridad? Y además O sea, la gente que muere por accidentes de tránsito, la mayoría de los porcentajes. Y los coches siguen estando. Entonces no es un motivo. Pero, claro, eso está relacionado con los beneficios, porque hay un número enorme, millones de personas por año que en todas las ciudades mueren por enfermedades respiratorias causadas por la contaminación. Serán, no sé, 3 millones a 1 que puede ser que se muera porque un árbol o una rama le cayó encima. Interesante lo que dice. 3 millones de personas en todo el mundo. Y esas enfermedades respiratorias lo que nos protege es el follaje frondoso, porque el follaje frondoso absorbe gases, óxidos de nitrógeno y de oxígeno que se producen con la combustión de los combustibles fósiles, absorbe, o sea, es un fenómeno de superficie, las micropartículas sólidas. Hay zonas en nuestra ciudad que son tan terriblemente contaminadas como la zona alrededor de la central térmica que hay en Costanera Sur, o el polo petroquímico. Todo eso, esas micropartículas sólidas que van enfermando lentamente, los árboles pueden filtrarlas, digamos. Ese es uno de los beneficios. Y el otro que siempre nos comentaba acá Alejandra, que es médica dermatóloga, nos protegen de la luz ultravioleta que puede producir cáncer de piel. Y además, sí, ahora te contesto porque si no después me olvido el otro beneficio, ya te contesto. Bajan la temperatura, pero no igual que un techito, porque yo les digo, ustedes acuérdense de lo que yo voy a decir. Los juegos para niños están siempre a pleno sol, con suelos consolados que pueden dar una temperatura de entre 80 y 83 grados centígrados un día de calor al sol. Entonces, entre el solado y que no hay sombra porque los árboles pueden accidentar a los niños, no se pueden usar en días de calor. Y de noche tampoco porque la plaza está cerrada, con lo cual
el tema es que van a empezar a poner techitos. Van a empezar. Eso a mí me parece una pesadilla, pero van a empezar. Lo que quiero decir, no, pero eso es una opinión, ¿eh? No lo tomes como un paper, un trabajo que yo fundamento, no, es una opinión. Y yo lo que quiero explicar es que un techito no es lo mismo. Porque, ¿vieron los techitos de plástico amarillo del Metrobús de la avenida 9 de Julio? Se pasa bárbaro ahí en verano, ¿no? O sea, las gotas así te caen, así, bueno. ¿Por qué un techito no es lo mismo? Porque no es solamente la sombra, es porque el árbol baja la temperatura por un proceso que también ocurre en las hojas que se llama evapotranspiración. Puede bajar hasta 10 grados la temperatura en una calle arbolada de follaje frondoso. ¿Puedo comentar algo acerca de Sí, la primero sombra? estaba acá la señorita. Quería agregar algo. Dale. Que cuando yo me fui de vacaciones a Brasil, a una isla muy linda, sin nada de cortar árboles, nada hermoso, comentaron unos amigos que en Brasil lo estaban luchando contra los gobiernos que quieren cortar la mitad de la arbolización de la isla. Claro, me Mirar todo. imagino. Y hermoso está, tipo, no tiene ningún agujero, un follaje, nada. Sí. Ay, Te no. entiendo totalmente. Eso produce tristeza, realmente. Duele eso. Y cuanto más seamos las personas que identifiquemos esos problemas y sepamos que los árboles son seres vivos y que nuestra subsistencia también depende de ellos, tal vez logremos una arboleda de follaje frondoso para nosotros y para las próximas generaciones. Yo lo que me pasa es que realmente a mí, cuando yo empecé esta lucha, lo que sentí es que la acción me salvaba. Porque cuando, por ejemplo, veo cuando el otro día están talando árboles en el Parque Sarmiento y me mandan ese video y yo lo publico y ese video tiene 40.000 vistas en Twitter y 25.000 en Instagram. Digo, bueno, por lo menos siento que estoy haciendo algo para que ese árbol no haya muerto en vano. Ese dolor que a mí me provoca esta destrucción, accionar me salvó, aunque muchas veces he tenido problemas de salud por estos temas, pero una cosa que yo aprendí en este camino fue no solamente que la acción nos salva, sino que la unión nos fortalece. Así que gracias a todos. Gracias, lindo. Algo que quería agregar es que el otro día, protestando contra unos que estaban hachando un árbol, supuestamente época de poda, decían, y porque se puede caer la rama, todas esas cosas, me doy cuenta que este gobierno de la ciudad lo que quiere es que haya el sol, que los bodoques estos ocultan de las torres, el sol que no dejan ya entrar en casi ningún lado de la ciudad. Entonces, ¿qué quieren? Destruir los árboles porque así alguien puede hacer fotosíntesis con el sol que ese árbol antes... Y entonces, tal cual como decís, la sombra de los bodoques no es para nada equivalente a la sombra de un árbol, que es mucho más fresca en verano, porque es más fresca que una ciudad. Y a la vez produce oxígeno y todas las virtudes que vos decías haciendo la fotosíntesis. Lo que me decía Natalia es que hacen estos campos. Es increíble la diferencia. Todos los años el mayor cantidad de pacientes con cáncer de piel. Eso realmente es terrible. Y el mejor fotoprotector que pueda tener el ciudadano es caminar sobre la sombra de los árboles. Entonces, el primer
el protector solar que tenemos en la ciudad son los árboles. Yo por eso siempre digo que atentar contra los árboles, dañarlos y perjudicarlos es una cuestión de salud pública. Y en este momento de protección contra los efectos del colapso climático, no tenemos otra manera más que el suelo absorbente y el arbolado de follaje frondoso, y nos lo están quitando día a día. Una cosa que quería decir conectada con lo que preguntaba Natalia, ¿qué hacer en un caso así? Es tan difícil, porque si uno quiere pedir poda o quiere pedir extracción, lo único que tiene que hacer es pedirlo en el 147. Pero defender un árbol, acá vino Cris, que también ha tenido oportunidad de, por ejemplo, llamar al 911 por un árbol que estaba talado. El tema es que es un trabajo complicado, porque no nos hacen nada fácil, no nos escuchan, y por eso nuestros instructivos, que les pido que los lean en nuestras redes, a algunas personas les parecen extensos, les parecen complicados, pero es que no tenemos otro remedio, porque ni siquiera el Poder Judicial pudo parar con esto. Desde el 2017, que tenemos una acción de amparo que llevó adelante la doctora Claudia Eras, brillante, nunca ninguna apelación del gobierno de la ciudad, la sentencia del juez, todo, la medida cautelar, todo fue favorable a los árboles, pero no la respetaron. Entonces, seguimos así, ¿no? En la lucha cotidiana por cada árbol. Marian, si la educación fuera desde la niñez, por ahí no tendríamos que estar leyendo cosas tan extensas, ¿no? Sí. Para enterarnos cómo cuidarlos. Claro, el problema es que, por ejemplo, ustedes vieron eso que, no me va a salir la sigla, pero es un programa por el cual los alumnos del último año del secundario hacen práctica de trabajo. Bueno, hay una de esas prácticas que la mostró con gran orgullo un presidente de Junta Comunal, consistió en llevar a los jóvenes a mirar el proceso de poda, hablar a los vecinos y preguntarle a los vecinos quiénes querían poda, y eso era como un gran orgullo. O sea, justo al revés. Entonces es justo al revés la educación, porque no los estamos educando ni para resistir el futuro, que realmente va a ser muy difícil, y no estamos educando con una visión ambiental que digamos que sea beneficiosa para la salud ambiental, física y psíquica de quienes habitamos y transitamos las ciudades, porque el estrés que produce la vida urbana, la contaminación visual, yo no sé, en este barrio tal vez no se nota tanto, pero hay barrios donde uno siente que le están horadando el cerebro con carteles luminosos, con videos, hay muchos más carteles que árboles. Toda ese estrés que produce la vida urbana, el ruido, la contaminación ambiental, la contaminación visual, nos salva el follaje frondoso. Así que por eso también decimos que tiene que ver con una sensación de sosiego que da el arbolado, que da los espacios verdes, que da ver el horizonte en el río. Todo eso, aunque no muchas personas sean conscientes de ello, baja el nivel de agresión y produce sensación de sosiego. Y nos lo están robando. Quería comentar, porque parece como si un panorama desolador donde no hay nada por hacer sino mirar todo este desastre, que en mi caso personal, ayudada por Basta de Motilar, en el fondo del edificio donde vivo, en el pulmón de Manzana, durante la pandemia con otras vecinas hicimos una huerta y bueno, estuvimos ahí en ese espacio verde, poniéndolo bien, la verdad que muy lindo. En un momento mi grupo de vecinos empezó a decir que veían ratas. Veían ratas. Yo la verdad las ratas no las veía y de pronto Marian me dijo, ojo porque salió de la legislatura una ley que dice que los pulmones de Manzana pueden ser levantados por votación del consorcio para hacer cocheros y poner arriba techo verde. Y entonces empecé a mirar, digo, ¿quiénes son los vecinos que van las ratas? Eran los que no tenían cochera, o sea, de 12 pisos con 17 cocheras, imagínate, 60 departamentos, 17 cocheras. Bueno, yo ahí dije, no, primero mostrame ahí
Y empezamos ahí a pensar cómo se podía, porque una cosa es detener la poda de la extracción de un árbol en espacio público, pero en el pulmón de manzana es propiedad privada. Bueno, lo que a mí se me ocurrió desesperadamente, porque hay 5 árboles hermosos, un montón de plantas y arbustos y cosas, sacar fotos, denunciar, y a muchas organizaciones que mandaran mails a la casilla de correos de la administración. Y empezamos a hacer scratches a la administración directamente. Entonces, bueno, yo traigo un video, la verdad que cero cuestión mediática, mi hijo para pandemia, ¿no? Diciendo que en el consorcio de la calle Moreno 2576 estaban, querían sacar ese hermoso pulmón de manzana, además Comuna 3, que no hay arbolado, o sea, es un desastre, eso zona de 11, de esa parte de Congreso de Albanía. 13 habitantes por árbol, Comuna 3. Horror. Solo le gana la 2, que es Recoleta, que tiene 15 habitantes por árbol. Es la menos arbolada es la Comuna 2. Bueno, y Mariana hizo lo pusimos, o sea, y existe. O sea, Está todavía el pulmón de manzana. Yo salí de ahí por una cuestión de salud mental, porque no podía creer. Pero está el pulmón de manzana, así que se puede hacer con organización, esto que ustedes generan, comunidad, buscar los objetivos, escucharse, Hacer redes, ¿no? Sí. Con otras organizaciones. Creo que lo que vos dijiste, María, lo peor que se puede hacer es quedarse callado y móvil. Sí. Móvil, porque lo único que nos es participar y defenderlos, porque ellos realmente lo único que hacen es dar los beneficios, pero no se pueden defender, no se pueden ayudar. A mí me generó una cosa con mucha impotencia. Yo cuando era chiquita, yo hago la misma comparación. Cuando yo era muy chiquita, yo amo los animales también, profundamente. Y venía la perrera y se llevaba los perros sí. a la calle. Entonces, esa angustia cuando sabíamos que venía la perrera y entonces ¿qué hacíamos? Todos Como los si furan perros cosas. del barrio sueltos que estaban, los metíamos en la casa. A mí me pasa cuando vienen a talar los árboles, cuando vienen a mutilarlos, ¿cómo me llevo un árbol a mi casa? Sí, no los podemos proteger. Es el gobierno de la ciudad, o sea, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo lo protejo yo un árbol? Entonces lo peor que podemos hacer es callarnos. Tenemos que participar. Yo sé que a veces no tenemos tiempo. De repente vemos la cuadrilla y estamos justo que nos esperan en un lugar. Pero el momento que podemos, detengamos, hagamos, investiguemos, no permitamos que protejamos nuestros árboles, que no tienen forma de defenderse. Están paraditos ahí a merced de una cuadrilla que bueno, ya sabemos cómo viene todo esto. Sí, participar por la vida y la conexión con ella, ¿no? Y no por un oportunismo de comodidad funcional que solamente es mero presente, digo, no hay nada ahí que conecte con la profundidad de la vida o con la transformación, ¿no? Bueno, ahora Silvia, ¿no? Sí. Silvia. ¿Alguien quiere decir algo Sí. del disco de acá, después de escuchar todo esto? Ya que se fue juntando más gente. Sí. Yo quería preguntar que bueno, más allá del hecho del calado, que bueno, ¿Cómo? Bueno, que vuelva, que venga. ¿Pero qué le pasa a esa señora? Se cansó por ahí. Bueno, contá, ¿qué querías ahora vuelve, preguntar? ahora vuelve. Bueno. Sí, Ah. está bien. quería preguntar si las personas que están trabajando, calando, si tienen algún criterio o algún tipo de preparación para hacer, por qué cortan determinadas ramas. Bueno, antes de la acción de amparo de la doctora Claudia Eras, directamente venía la brigada mutiladora. Como en la ley 3263 exige que esté presente alguien calificado,
Durante ese invierno, el 2017, no tuvieron que detener la poda porque no estaban cumpliendo con la ley. Entonces, para intentar cumplir con la ley, contrataron 110 personas ahí en este momento. Cada vez que se está podando un árbol, tiene que estar presente el inspector o inspectora de arbolado. Si no está, hay que llamar al 911 porque está incumpliendo la ley. Pero en las extracciones no. En las extracciones tendrían que tener una... para poder extraer tiene que haber una resolución del presidente de la Junta Comunal publicada en el Boletín Oficial y un informe de la persona técnica habilitada que diga por qué se está extrayendo. Pero la gente que está extrayendo, lo único que muestran es la orden de trabajo, porque es así. Y cada vez que se poda tendría que haber un informe, ¿por qué se poda ese árbol? Tampoco lo hay. Lo único que nos muestran es la orden de trabajo, que es la que se usa para después pagarle a la empresa, porque por cada rama se paga. O sea, si a un árbol se le hace poda de limpieza, poda de refaldado y poda de... ¿sí? Entonces nos sale más caro. Cada tipo de poda sale más caro. Entonces a un mismo árbol, 4 tipos de poda, pagamos más. Entonces no es que se pode por rama, pero más o menos, ¿no? Es una cosa así. Y además es fuera de época. No, lo de la época es todo un tema porque hay 2 épocas donde no se puede podar. La primera es la que se llama época de abscisión, que es cuando la hoja se está desprendiendo. Porque mientras haya hojas en un árbol, cuando está amarillando, amarronando o enrojeciendo, los nutrientes están pasando a la rama y de ahí al tronco y de esa manera poder resistir el invierno. Si le sacamos las hojas antes de que se suelten solas, estamos interfiriendo en este ciclo. El otro momento donde no se puede podar es cuando están brotando. Estas 2 épocas dependen de la especie, no es lo mismo una tipa que un fresno. Depende el mes, pero ellos lo que hacen es tener un calendario y dicen se levantó la poda. Entonces el 1 de mayo se levanta la poda para los fresnos. Y entonces uno le dice, pero todavía tiene hojas, está en periodo de abscisión. No importa, el calendario de poda es más importante que mirar el árbol. A mí me ha pasado en Zapiola, que están los plátanos, también siempre empiezan en marzo. Empiezan, sí, empiezan antes y es así. Sí. ¿Y qué más me faltaba? ¿No hay ley de protección para eso o entra en alguna legislación? No, eso sería... digamos, tendría que ver con las buenas prácticas de la arboricultura. Hay muy pocos arboricultores en nuestro país, hasta hace poco teníamos solo 2 y ahora vinieron de la Sociedad Internacional de Arboricultura y tenemos en todo el país alrededor de 15 arboristas certificados. Pero la mayor parte de la gente que trabaja en esto es gente que alguna vez hizo una materia de gastronomía o hizo el curso de capacitación que da la Facultad de Agronomía para los que trabajan en las comunas, que no sé cuántas horas son, ahora no me acuerdo, pero teníamos 36 horas, una cosa así. Pero lo que pasa es que la gente que sale de agronomía está preparada para que el árbol sea productor, que produzca nueces, que produzca, no sé, también me dicen se podan las rosas. Sí, se podan las rosas porque ¿para qué se plantan las rosas? Para que tengan flor. Y frente a la agresión que significa la poda para cualquier planta, cada vez tiene más flores porque de esa manera se asegura la persistencia de la especie. Pero si los árboles que tenemos en la ciudad no están ni para sacar limones ni para sacar rosas. Los árboles que tenemos en la ciudad son por todos los beneficios que dijimos. Y todos esos beneficios dependen del follaje frondoso, sin contar además el tema paisajístico. Porque realmente el tema paisajístico, el paisaje, si ustedes miran estas fotos, el paisaje está totalmente dañado por el maltrato. Gracias. De nada, por favor. Silvia nos va a leer. Sí. Dale. Bueno, no, yo quería decir que para mí es una alegría poder agregar mi granito de arena a esta actividad de resistencia y de concientización, porque respeto mucho tanto a basta de mutilar nuestros árboles y también tengo mucho cariño por el Parque Ferroviario Cultural, perdón. Parque Cultural de Colegiales. Así que les voy a leer, yo soy narradora, pero hoy no les voy a narrar, hoy tengo machete y les voy a leer un poema que escribió una narradora de La Pampa sobre este tema. Se llama Te cuento, Madre Natura. ¿Se escucha bien? Te cuento, Madre Natura,
que ayer el piso me ha temblado. De pronto llegaron ellos. Creí que solo era un grupo de paisanos que venían a descansar a la sombra, a hacerse un asadito. Recorrieron el monte, fueron al camión y entonces las encendieron. Ese ruido estremecedor, como cuando de tanto en tanto pasan los grupos de motos, irrumpen en el silencio, destruyen la paz de mi campo. Pero esta vez, Madre Natura, como armas la sostenían en sus manos. Sus motores bramaban, provocando, asustando a las calandrias, a los horneros, a los caranchos. Y como para que no temieran, se iban a ser despojados, ellos de sus parajes, de sus nidos, de sus pagos. Y mis hermanos caldenes, Madre Natura, para ellos ya no quedaba atajo. Estaban ahí como siempre, erguidos, agarrados, sus ramas ensortijadas como si sirviera para algo, creyendo que así eran impenetrables y que estarían a salvo. Si supieras lo que dolía cuando esa máquina les abrió el tajo, que no quedaba en una herida, que de verdad los iba matando. Y así, una a una caían las ramas, como implorando, mientras a mí se me agitaba la savia por todos lados, por la impotencia, porque yo seguía erguido y ellos estaban casi enterrados. La mañana se nubló, viruta por todos lados, con las aves asustadas buscando refugio en otros árboles. Y para matarlos de a poco, les bastó solo una mañana. Ellos eran mis amigos, años y años acompañándonos. Si crecimos década a década, haciéndonos fuertes en el campo, si daban abrigo, daban sombra, y ahora solo es suelo desolado. Se formó en el horizonte una ventana que la ausencia de mis hermanos caldenes me ha regalado. Por ella avistaré las máquinas y erguido, bien plantado, si hace falta, le haré frente al destino en un amanecer muy desgraciado. Bravo. Muchas gracias. Después lo quiero tener. Sí, te lo voy a pasar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tengo más nada que decir. Dentro de un ratito lo que vamos a hacer es una tarea de relevamiento en 4 cuadras que señalaron acá Adriana y la gente de colegiales, porque hablamos de los árboles en las plazas y nos faltaría hablar de los árboles de alineación. Y en todos los relevamientos lo que vemos es que con 4 cuadras, una manzana, nos alcanza para ver todas las formas de vandalismo, todas las transgresiones a la ley 3263 y todos los árboles que faltan y que los que están todos mutilados. Y me parece importante porque hay un montón de cosas sobre las planteras, sobre los árboles y demás que podemos comunicar y viéndolo en el momento. Así que, no sé, son 3:15, tipo 3:30, damos la vuelta cuando ustedes quieran. Mientras tanto todavía hay gente que come, que toma café. El vino me parece que se acabó, pero también hubo vino. Así que quería agradecer el locro, el vino y bueno, ya un saben, ¿no? aplauso, nuevamente. Todo el apoyo. Genial. Gracias.
Gracias. El otro está exquisito. Gracias, Marian. De nada. Por favor, gracias a vos.